es que en su camino Él es amor. ¿No es cierto? La Escritura dice, una de las cualidades a la cual nosotros recurrimos siempre, a su amor. Gloria al Señor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Gloria a Jesús. Primera de Juan 4:16. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor? Hay un solo versículo que dice todo lo que éramos. Porque si nos refiriéramos a todo lo que éramos sin conocer al Señor, estaríamos una hora más o menos diciendo todo lo malo que hemos sido. ¿No es cierto? Pero vamos a leer Romanos 3:10. Usted era así antes que el Señor lo lavara y lo limpiara. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La gente cree a veces que por hacer obras de caridad, ¿no es cierto?, se sienten terriblemente bien. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No, si yo creo en Dios, no, si yo conozco a Dios, no, si una vez yo, qué sé yo, y tuve un encuentro, y fui, y a un retiro, etc. No, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios verdaderamente de corazón. ¿No es cierto? Así éramos. Y la gente del mundo, ¿cómo es? Busca religiones, no busca a Dios. ¿No es cierto? En Romanos dice que los hombres hicieron ídolos, hombres, cuadrúpedos, reptiles, pero no buscaron a Dios. No vieron a Dios en la creación, porque las cosas hechas de Él, su eterno poder y deidad, como lo dijimos anteriormente, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano en la tierra va a tener excusa de que Él no lo conoció. Tengo un amigo que me va a ayudar en la clínica y le estaba compartiendo. Y no cree en la Biblia, no cree. Ahora ya está como dudando. Porque le dice pasaje. Le pregunté, ¿por qué crees tú que hay tanta maldad en el mundo? Y le empecé a leer Romanos. Así que ahí estamos bien el cabro, es un cabro joven muy inteligente. Así es que, ¿qué estábamos? No hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos desviamos. Más bien dicho, poniéndole un poco más de carbón a la hoguera, nosotros nacimos desviados. No había cómo enderezarnos, nacimos chuecos. Nacimos pecadores. No podíamos escapar. Es como un chanchito que quiera dejar de ser chanchito. Imposible. ¿No es cierto? La historia del chanchito todos la sabemos. Un hombre compró un chanchito. Chuta, y se vio que el living quedaba la embarrada el living, ¿no es cierto? Y mal olor el chanchito. Lo mandó a una veterinaria, lo saben este momento, ¿no? Lo mandó a una veterinaria. Y dijo, mire, quiero que me lave el chanchito, que me corte la uña al chanchito, que le ponga cintita, que le eche un buen perfume, que le ponga un collarcito como de perro y un arnecito y una cadenita después para sacarlo a pasear. Bien, dijeron en la veterinaria. Metieron al chanchito, lo metieron a la peluquería, lo bañaron, lo perfumaron, le hicieron la manicure, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue el dueño a buscar el chanchito. Así que le pasaron el arnés y se fue el chanchito a la casa. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué precioso el chanchito! ¡Qué olorosito! Entonces él lo dejó en el living y fue a comprar. A la vuelta, el chanchito se había hecho de todo y estaba en una charca en el patio, revolcado entero hasta aquí. Porque la constitución del chanchito no se puede cambiar, la naturaleza del chanchito no se podía cambiar y la suya tampoco se podía cambiar. Usted nació pecador, nació chanchito, nací puerquito y el único que podía cambiar esa condición es alguien que podía hacerla nacer de nuevo. Gloria al Señor, ¿no es cierto?
Había uno, ni uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hablábamos antiguamente, antes de conocer al Señor? Es que... ¿Ah, cierto? Y por la espalda... ¿No es cierto? Sepulcro abierto era nuestra garganta. Engañábamos, maldecíamos, ¿no es cierto? ¿Qué hay en un sepulcro? Hay pudrición. ¿Qué salía por nuestra boca? Pudrición a los demás. ¿No es cierto? Contaminábamos con gusano y tirábamos gusano a la gente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Nosotros a veces matábamos a gente con lo que le decíamos. ¿No es cierto? A veces estábamos heridos y uno dice, le voy a decir esto para matarlo. ¿Cierto? Y todavía a veces lo hacemos. ¿Sí o no? No, no lo hacemos. No creo yo. Porque no seríamos hijos de Dios. Entonces dice, está lleno de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿No es cierto? Ejemplo hay para el mundo, ¿para qué nos vamos a dar? No conocieron, no conocimos camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la humanidad. Así éramos nosotros. No teníamos escapatoria, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos veía Dios? Cuando veía, ¿no es cierto? Porque Él ve todas las cosas, no como las ve uno, sino que las ve en forma real. ¿Cómo nos veía? Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Gloria al Señor. Cuando Dios nos miraba, nos olía podrido, terriblemente podrido. Éramos una llaga de pie a cabeza. Éramos leprosos malolientes, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Porque ahora podemos saber cómo Dios nos veía antes. Y podemos reaccionar a eso. Reaccionar, ¿no es cierto? Positivamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, a pesar de ser, como describimos recién, ahora estamos acá? Y somos hijos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios, Él es inteligente, sabio. Y dijimos que es amor. Y Él se dolía su corazón cuando veía nuestra miseria. Él se condolía en su corazón. ¿No es cierto? Entonces aparece la obra redentora del Señor. Aquí podríamos estar otras 2 horas más hablando de la obra redentora del Señor. Pero leamos algún pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria al Señor. Ahí está la obra redentora del Señor, ¿no es cierto? Pasó por alto la ignorancia, nuestra llaga podrida, nuestra garganta que era un sepulcro, es como un ataúd donde hay un muerto podrido dentro de nuestra garganta.
pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ¿no es cierto? Cuando Pablo en el libro de Hechos decía, ustedes miren, adoran a la Diana, hacen iglesia y ponen al Dios no conocido, ¿no es cierto? Entonces les habla de que el verdadero Dios va a pasar por alto los tiempos de esa ignorancia en el cual ese pueblo estaba sumido. Y manda a todos los hombres ahora a que se arrepientan, porque va a haber un día en que Dios juzgará al mundo por aquel varón que levantó de entre los muertos, gloria a Jesús, dando testimonio de todos los profetas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos aquí? Dios pasó por alto su maldad, pasó por alto su mal olor, pasó por alto su garganta, pasó por alto la sangre que usted derramó para llevarnos a Cristo, a ser lavado por su sangre preciosa. ¡Gloria a Jesús! Entonces en Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Entonces estamos hablando de los caminos en el cual debemos andar. Él nos puso en el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿no es cierto? Después dice, por el velo, esto es por su carne. Quizás sea poco entendible, pero lo que sí debemos entender, que Él nos puso en el verdadero camino, en el camino de Él, en su camino. ¿Cuál es el fin del camino del Señor? Si vivimos conforme a ese camino, si caminamos verdaderamente en su camino, ¿cuál es el fin de ese camino? Gloria al Señor. Gloria a Dios. La vida eterna, la resurrección de entre los muertos, ¿no es cierto? La herencia que está reservada en los cielos para nosotros, ¿no es cierto? Le decía a Pablo, oye, tú trata de sacarlos de las tinieblas, llévalos a la luz, sácalos del poder de Satanás, ¿no es cierto? Conviértelos de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted tiene una herencia. Tenemos una herencia, gloria al Señor. Y esa herencia la quiere compartir con la gente que todavía no lo conoce. Ya la compartió con nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Nos dio un anticipo de las alas del Espíritu, ¿no es cierto? De nuestra posición adquirida en el cielo, gloria al Señor. Nos dio un anticipo. Miren, yo quiero asegurarles que ustedes van a entrar. Ya tienen parte de ustedes allá. Entonces nos mandó el Espíritu Santo para que nos animemos y creamos y vivamos conforme a sus caminos. Gloria al Señor. Ahora, ¿hay alguno que se haya apartado del camino del Señor en medio nuestro? Algunos se considera que se ha apartado un poquito. Para no decir harto, ¿no es cierto? Nadie diría, no, yo harto no. Pero una gotita se ha apartado un poquito, sacó la puntita del pie para afuera del camino del Señor. Quizás todos alguna vez, o más que una vez, no hemos salido del camino, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene todo calculado, ¿no es cierto? Houston, ¿cómo es? Aló, Houston, tenemos un problema. Cuando nos salimos del camino, Dios tiene la solución. ¿Cómo volver a los caminos del Señor? ¿Sí? Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Usted sabe si está caminando realmente en los caminos del Señor? ¿Usted es prudente para preguntarle al Señor, Señor, ¿estoy caminando en tus caminos? Eso es ser prudente. Una vez se me ocurrió a mí preguntarle al Señor, muéstrame mis pecados. Me mostró todo esto, lo voy a contar uno o dos nomás. Y resulta que yo me creía terrible santo. Como no había venido a esta iglesia
Estaba engañado. Ahora ya sé mis pecados. Chorrera, cero. Entonces le decía, Señor, muéstrame algún pecado que yo haya cometido para arrepentirme. Y resulta que esto era en octubre, como en junio vendí un jeep petrolero 0 kilómetros, porque no podía sostenerlo, entonces fue un chambre nomás, y le robaron la radio. Y yo ya lo había vendido, lo habían venido a buscar, y le robaron la radio. Entonces yo dije, ¿cómo voy a entregar el jeep sin la radio? Si ya la vieron con radio. Así que fui al Persa y a buscar la radio, el panel de la radio. Así que recorrí por aquí, por allá, y un tipo me contestó que no la tenía, pero con cara de que sí la tenía, el panel. Y lo convencí. Mire, le dije, yo no soy carabinero, no soy detective, por favor, tengo un problema, vendí el jeep y ahora tengo el problema de la radio, no me la robaron, yo quiero, por favor, véndamela, por favor, por favor, por favor. Me la vendió de repente. Vinieron a buscar el jeep, le puse el panel, vinieron a buscar el jeep, se lo llevaron, chao. Julio. Y yo en octubre dice, muéstrame, Señor, mis pecados. Y el Señor me habla del tremendo pecado que yo había cometido, porque yo sabía que ese panel era robado y yo convencí al tipo que me lo vendiera. Fue hace hartos años, sí, pero todos los días caemos cosas, hermano. Por eso debemos estar de la mano al Señor. Así que yo, creyéndome que estaba terrible bien, Dios me consideraba un cómplice de robo. ¿Y sabe qué pena tiene eso? La pena del delito. Porque no es falta, ahora es delito. ¿Ya? Y otra vez se me ocurrió preguntarle, Señor, ¿cómo estoy vestido? No le digo nada.